bienvenidos a Fútbol Entre Líneas. ¿Qué partido jugaron Bacadíes y Bolívar, no? ¿Qué partido realmente? O sea, un partido que para los espectadores fue tremendo, muy disfrutable, un auténtico partidazo que terminó con victoria de Bacadíes por 4-3. Un partido que tuvo de todo, que tuvo polémicas, en el que hubo una efectividad impresionante de Bacadíes que me parece que solamente puede ser explicada no por la lógica, sino por el fútbol, ¿no? Por cómo es el fútbol realmente. O sea, 4 remates al arco, 4 goles, de los cuales 3 fueron golazos desde afuera del área, contra un Bolívar que normalmente es al revés, ¿no? O sea, el equipo que tiene más jerarquía suele ser el más efectivo, pero esta vez fue al revés. Bacadíes fue el equipo más efectivo de los dos, Bolívar erró alguno que otro gol y no encontró la forma al final de poder imponerse, inclusive estando 3-1 arriba en el marcador en cierto momento, se le termina escapando un partido de forma increíble a Bolívar, que poco a poco se va despidiendo de la lucha por el título tras esta durísima derrota en Pando. Vamos a la pizarra y analizamos qué es lo que pasó en este gran partido. Para empezar, estas fueron las alineaciones: 4-4-2, el sistema que ambos equipos plantearon. Bacadíes con Rodríguez en el arco, Moura, Quiñones, Pinto y Dico Roca. Morales y Miguel Paredes, gran partido de Miguel Paredes, el doble 5 entre Morales y Paredes. Por izquierda Dustin Maldonado, por derecha Darlison Rodríguez, Diego Cuadros el media punta y Pedro Taborga el centro delantero. En Bolívar de azul oscuro, formó con Lampe en el arco, Bejarano, Quinteros, Ventaverri y Sagredo. Villamil con Ramiro Vaca el doble 5, por derecha Yomar Rocha, por izquierda acá lo tenemos a Luis Paz y el doble 9 Ronnie Fernández y Calmero Algarañaz, que rotaron bastante de posición, ¿no? Pero iniciaron a perfil cambiado, iniciaron así a perfil cambiado justamente. Bolívar empezó bastante bien, siendo dominante, siendo intenso. Una cualidad que yo le suelo recalcar bastante a este equipo es la presión tras pérdida que tiene. Bolívar se hace fuerte cuando defiende en campo rival, porque si se posiciona en campo rival suele justamente tener estas presiones tras pérdidas intensas con, por ejemplo, Carmelo Algarañaz muy activo a la hora de presionar tras pérdida, con Villamil, otro jugador bastante activo en las presiones tras pérdida, y es un equipo que te suele recuperar rápido la pelota, y a raíz de eso, si no encuentra claridad en sus posesiones, en algún momento te llega a raíz de intentar dominarte, ¿no? De intentar recuperarte rápido la pelota y volver a atacar. Y si la pierde, recuperarla rápido y volver a atacar, ¿no? Esa es un poco la intención que tiene este equipo. Ahora, Bolívar empezó muy bien esos primeros como 12 minutos aproximadamente, siendo prácticamente dominador absoluto de ese lapso del partido, ese lapso inicial. Sobre todo a raíz de primero Ramiro Vaca, ¿no? Que condujo el centro del campo un poco tirado al sector izquierdo, pero sobre todo mediante el desequilibrio en el 1 contra 1 de Luis Paz, ¿no? Jugador muy desequilibrante, gran partido de Luis Paz, que ya venía jugando bien anteriormente, pero que hoy en este partido mostró realmente sus condiciones en plenitud. Y bueno, justamente a raíz de eso se da el primer gol, que es una jugada después de un córner fallido, hay un rebote. La pelota va por izquierda, Jairo Quinteros hace un buen cambio de frente para Ramiro Vaca. Ramiro Vaca temporiza muy bien hasta esperar el momento preciso para dársela a Luis Paz, justo antes de que le salga el defensor. Y Luis Paz manda un centro con 3 dedos, buenísimo, muy bien ejecutado. De carrilero a carrilero, de Luis Paz a Yomar Rocha, de sub-20 a sub-20, para el gol de Yomar Rocha, ¿no? Minuto 7 del partido, Bolívar ya abre el marcador en un inicio de partido en el que que le había sido muy favorable a Bolívar, ¿no? Dominante Bolívar en este inicio de partido. Y bueno, todo indicaba que iba bien, ¿no? Bolívar dominó un par de minutos más el partido, reitero, a raíz de esto, ¿no? De abocar sus ataques por el sector izquierdo, donde Luis Paz estuvo intratable, al menos en esta primera mitad. Fue la figura de Bolívar, creo el mejor jugador de Bolívar en el partido. Y bueno, esto fue más o menos hasta el minuto 12, porque a partir más o menos de ese minuto fue que Bacadíes empezó a encontrar salida, y siempre la clave estuvo por esta banda, ¿no? Por la banda izquierda de Bolívar y derecha de Bacadíes. Bolívar desequilibraba con Luis Paz y poco a poco después empezó a encontrar salidas Bacadíes con Darlison Rodríguez y su desequilibrio, y con la capacidad asociativa de Cuadros, que fue muy protagonista, muy participativo con sus posesiones en este segundo tiempo, en este inicio de partido. Y que bueno, mientras más se empezaron a juntar Diego Cuadros y Darlison Rodríguez, pudo Bacadíes adelantar sus líneas, posicionarse un poco más cerca de Lampe en campo rival, y a partir de eso empezar a tener momentos de control del juego. Ahora,
Así como yo les decía que Bolívar se hace fuerte defendiendo en campo rival con su presión tras pérdida, cuando el rival logra salir y pasa esto, y a Bolívar le toca llevar el bloque a su campo, a campo propio, Bolívar deja de esa agresividad, ya no es tan agresivo y es un poco más pasivo, ¿no? Es un equipo que te espera y que espera que intentes filtrar la pelota entre líneas, por ejemplo, a que intentes filtrar acá para recuperarte rápido la pelota y salir de contraataque rápido con el doble 9, ¿no? Esto al menos era lo que estaba intentando en este lapso del partido, en el que ya estaba ganando por 1-0, ¿no? Y al minuto 11 se da una de las jugadas polémicas, que para mí es, honestamente para mí es penal. Yo creo que hay una patada fuerte de Sagredo, que si bien no provoca la caída de Darlison Rodríguez se bota totalmente a destiempo. Yo creo que esa patada de Sagredo es fuerte. Para mí en las imágenes se ve, ¿no? Ese rebote del pie producto del impacto, que creo que alcanza a ser lo suficientemente fuerte como para provocarle un dolor significativo a Darlison Rodríguez, que evidentemente por su falta de experiencia se bota tarde, pero para mí esa patada, la fuerza de esa patada para mí, al menos, alcanza para ser penal. El árbitro lo revisó en el VAR y dictaminó que no fue penal. Para mí lo que penalizó a Darlison Rodríguez en esa jugada fue el no botarse a tiempo, por así decirlo, no dejarse caer con el impacto, sino que evidentemente finge muy mal la jugada y se bota bastante después, ¿no? Pero ya había conseguido salir Bacadíes a raíz de esto, ¿no? O sea, de las combinaciones que podría tener por derecha con Darlison, con Cuadros. Por ejemplo, en el primer tiempo habían empezado Paredes por derecha y Morales por izquierda, pero en cierto minuto del primer tiempo los cambia y Morales también, Chino Morales apareció para combinarse, para apoyar por detrás a esta combinación entre Cuadros y Darlison Rodríguez, y ya había encontrado salidas Bacadíes por este lado, ¿no? Sin embargo, en el minuto 17, cuando no era el mejor momento de Bolívar, llega el tiro libre de Ramiro Vaca, provocado por Carmelo Algarañaz, y se manda un golazo total Ramiro Vaca, ¿no? Uno de los muchos golazos que hubo a lo largo de este partido. Tiro libre de Ramiro, casi perfecto, ¿no? Es un tiro libre con fuerza, con comba hacia afuera y bien colocado. Imposible para el portero Rodríguez, que deriva en el 2-0 de Bolívar. Con el 2-0 a favor ya daba la sensación de que era un partido bastante más encaminado para Bolívar, ¿no? Sin embargo, a lo largo del primer tiempo, al resto del primer tiempo digo, la pelota fue de Bacadíes prácticamente en su totalidad. Se fueron haciendo más protagonistas tanto Morales como Paredes. Para mí Paredes, después de Darlison Rodríguez y Cuadros, podríamos decir, uno de los puntos altos, aunque hubo varios puntos altos de Bacadíes, ¿no? Pero bueno, se fueron haciendo protagonistas los dos centrocampistas de Bacadíes, teniendo la posesión de la pelota. También a raíz de que Bolívar no los presionaba con agresividad, ¿no? O sea, daba la sensación de que era un Bolívar que, como les digo, ¿no? Intentaba solamente presionar agresivo cuando le recibían a la espalda de los centrocampistas, pero cuando le recibían por estas zonas, o sea, tanto estas zonas de los centrocampistas de Bacadíes, no eran intensos para presionar, entonces Bacadíes empezó a tener la pelota. Ahora, como les digo, seguramente a lo que apelaba a Bolívar era que apenas haya una filtración, haya intensidad a la hora de presionar, y que ahí hayan recuperaciones y contraataques directos. Pero Bacadíes fue bastante paciente en sus posesiones, no perdió muchas pelotas y se fue haciendo dominador prácticamente de estas acciones en lo que fue el resto del primer tiempo, ¿no? Si bien no generó tantas chances claras, o generó muy pocas chances claras Bacadíes, y un par de minutos después del golazo de Ramiro Vaca llega este otro golazo, ¿no? Uno de los muchos golazos del partido, nuevamente por derecha, Cuadros para Darlison Rodríguez que le hace la pared. Importante la aparición ahí por dentro de el Chino Morales, que le devuelve la pared y de primera, de zurda, ¿dónde la pone, no? Realmente, ¿dónde la pone Darlison Rodríguez? Un golazo total para descontar el partido y darle, podríamos decir, un poco de justicia, porque no fue realmente como para 2-0 ese lapso del partido, ¿no? Estaba bien una diferencia un poco menor porque ya había reaccionado Bacadíes, pero se manda este golazo total Darlison Rodríguez de zurda de primera para clavarla al ángulo y poner el partido 2-1. Creo que en el desarrollo del resto del primer tiempo sí fue mejor. Y bueno, Bolívar no encontró la pelota, no encontró muchos contraataques, y así se fue al entretiempo Bacadíes con una sensación de que podía dar algo más en el partido, ¿no? Bolívar
tal vez también con una sensación de que lo había mantenido bajo control a Bacadíes, pero que no salía de contraataque Bolívar, ¿no? Ahora, para mí una clave, hubo dos claves para mí de que Bolívar se haga, digamos, deficiencias de Bolívar. La primera, para mí, fue el hecho de que en este lapso largo del partido en el que Bacadíes empezó a tener un poco más la pelota, Bolívar intentó muchas veces, y a no llevar la pelota por el lado de Luis Paz, que cada vez que le llegaba la pelota a Luis Paz era desequilibrio importante, o sea, no le hallaban la vuelta de cómo marcarlo a Paz, y de hecho generó algún tiro libre. Fue muy desequilibrante en ese lapso del partido, incluso en el que creció Bacadíes. Pero una clave fue que Bolívar también empezó a intentar atacar por derecha. Por derecha, para mí el principal problema fue, en primer lugar, que Bejarano no desdoblaba a Yomar Rocha, o sea, no le proponía hacer el 2-1 el desdoblamiento al lateral del otro equipo, a Dico Roca, y que Yomar Rocha solía recibir un poco retrasado, ¿no? O sea, Bolívar perdió muchas pelotas intentando jugar por derecha, intentando generar juego por ahí, a raíz de esto, ¿no? Yomar Rocha no tuvo tantas oportunidades de recibir en profundidad o de desequilibrar en el 1 contra 1, muchas veces recibiendo un poco retrasado. Y esto también a raíz del mismo sistema, ¿no? O sea, Bolívar no jugó con extremos, es 4-4-2, y como este sistema tiene solamente dos centrocampistas, entonces siempre el 4-4-2 no tiene extremos, porque los extremos son delanteros abiertos, sino lo que tiene son volantes exteriores, ¿no? O sea, que juegan a la altura de los otros centrocampistas y que son más como unos carrileros, ¿no? O sea, carrileros con línea de 4 detrás, que fueron justamente Rocha y Luis Paz. Hubo también otra polémica, que fue la del córner de Bolívar, que pegó en la mano de Dico Roca. El reglamento no es específico sobre este tipo de situaciones, pero personalmente yo creo que esto debió también considerarse penal. ¿Por qué creo esto? Porque es una pelota en la que, a ver, para mí no es excusa el hecho de decir que se confundió porque hubo otros jugadores que saltaron a la pelota, ¿no? O sea, yo creo que si hay una pelota que te llega de 35 o 30 metros de distancia y no hay ni un solo desvío en el camino, yo creo que no te puede pegar en la mano, ¿no? Esta mano está despegada del cuerpo, no es una posición antinatural, pero sí está despegada del cuerpo, no hay intención, evidentemente es de interpretación, pero bueno, lo llamativo también es que del VAR no lo llamaron a Juan Pablo Alemán para que la revise y no terminó cobrando esta jugada, ¿no? Así, con pocas llegadas en ese lapso del partido, Bolívar tuvo una llegada clara sobre el final con un remate de Villamil tras un pivoteo de Carmelo Algarañaz en un contraataque, y con eso no fue gol, fue córner, nos fuimos al entretiempo. En el segundo tiempo, el técnico Rodrigo Santana de Bacadíes echa mano en el banquillo, justamente a raíz de lo que les decía, ¿no? La clave estaba por el costado derecho de Bacadíes, izquierdo de Bolívar. El partido en su mayoría pasó por ahí, por el lado de Darlison Rodríguez, y dándose cuenta de esto, lo que hace el técnico Santana es lo siguiente: saca al extremo izquierdo, lo deja al equipo sin extremo izquierdo, y en su lugar ingresa Denis Pinto, ¿no? Mete a un centrodelantero, y a partir de eso lo que pasa es que Bacadíes empieza a jugar con Pinto de centrodelantero, Diego Cuadros deja de ser un segundo delantero y pasa a ser más un enganche, es decir, juega un poco más retrasado inclusive, y el media punta pasa a ser Taborga, que ya en el primer tiempo había tenido bastante soltura para participar de algunas elaboraciones, no era un centrodelantero netamente posicional, y en este segundo tiempo tuvo mucha más soltura también para incluso bajar a zona de centrocampistas a momentos a participar del juego, y así, y de esa forma, perdiendo el partido 2-1, Bacadíes intentó tener más combinaciones por derecha con Taborga, con Cuadros, más presencia en el área a momentos con Taborga sumándose a Pinto, y con Morales y Paredes intentando seguramente participar más del juego, dejándole toda la banda izquierda a Roca, que reitero, esta banda izquierda fue mucho menos utilizada por los dos equipos, ¿no? Entonces la pelota llegó menos a esa zona, porque Bolívar se abocaba más a su izquierda y porque hacía exactamente lo propio en su derecha Bacadíes. En este auténtico partidazo, en las dos primeras llegadas que tuvo cada equipo en el segundo tiempo, hubo gol. Primero con un cambio de frente de Sagredo para Yomar Rocha, luego baja Ronnie Fernández, hay un pivoteo para él y es un centro de Ronnie Fernández al segundo palo para Carmelo Algarañaz. La defensa no puede despejar esa pelota, le queda en el segundo palo a Luis Paz para quedar solo, y después de algún engaño, de algún amague de Luis Paz, termina anotando el gol tras un desvío en el defensor, ¿no? Luis Paz muy influyente en este partido, sellando su partido con asistencia y ahora con gol, para un 3-1 que después de ese 2-0... en el primer tiempo daba nuevamente la sensación de tranquilidad en Bolívar, ¿no? Cierta sensación de tranquilidad. Sin embargo, prácticamente al par de minutos,
llega el gol de Bacadíes, ¿no? Es un córner que queda un rebote y termina anotando nuevamente, en este caso, el segundo gol de Bacadíes, que fue Paredes, uno de los mejores futbolistas del partido, Paredes, ¿no? Para mí una clave, por ejemplo, de Bacadíes estuvo en los pases filtrados de Paredes, porque, por ejemplo, si bien Morales participó del pivoteo en la jugada del gol, un golazo total de Darlison Rodríguez, Paredes se hizo mucho más relevante en el desarrollo del partido a raíz de sus filtraciones, ¿no? Sobre todo estas filtraciones cruzadas que ya se la habíamos visto desde el primer tiempo para Darlison Rodríguez, para encontrarlo a la espalda de los centrocampistas de Bolívar, o en algunos momentos a Taborga o algún otro jugador de Bacadíes, también entre líneas, ¿no? Ahora, para mí, otra clave del partido, y que lo había comentado en mi cuenta de ex, a ver, en mi opinión, este cambio de sistema no le favorece a Bolívar. Me refiero al hecho de, a ver, ¿cómo juega normalmente Bolívar? Bolívar jugaba normalmente, a ver, este es el 4-4-2 que le vimos, pero le agregó un defensor y le quitó un centrocampista al sistema Beñat San José. Normalmente, por ejemplo, ¿quién sobra acá? Digamos, Bejarano lo cambiamos por un interior, digamos, ¿no? Entonces jugaba así Bolívar, con línea de 3, con 2 carrileros, 3 centrocampistas y 2 delanteros, ¿no? Ahora, lo que hizo Beñat San José en estos últimos partidos fue sumar un hombre a la defensa con línea de 4, con laterales ambos de características no tan ofensivas. Bejarano es ofensivo, pero no es un jugador que te llegue a línea de fondo, ¿no? O sea, y lo repasaba hace un momento, es un jugador que no te propone desdoblamientos, no te da amplitud, y por muchos momentos la banda derecha de Bolívar fue inofensiva producto de esto, ¿no? De que Yomar Rocha recibía y Diego Bejarano se la pedía atrás. O a veces rompía por dentro, pero no era lo suficientemente rápido como para pedírsela en este espacio a la espalda de la defensa. Entonces, de todas formas, Rocha lo que tenía que hacer es retroceder, ¿no? Entonces, esa banda derecha no fue penetrante por parte de Bolívar. Y yo creo que le faltaba un centrocampista. O sea, le sobraba un defensor y le faltaba un centrocampista. Le suele faltar cuando juega así Bolívar. ¿Por qué? Porque entre Villamil y Ramiro Vaca no se bastan para cubrir todo el centro del campo. Hacen que sea más fácil el hecho de encontrar hombres, ya sea a su espalda, pero no solo a su espalda, sino que, por ejemplo, si la pelota viene por acá, resulta que va Ramiro Vaca a marcar, viene un hombre acá, va Villamil a marcar, es más fácil encontrar algún hombre en esta zona, por ejemplo, al costado de estos dos hombres, ya superándolos y directamente encontrando a la defensa. Es distinto cuando tienes 3 centrocampistas, que tienes uno que te puede hacer la cobertura a los 2 interiores, ¿no? En este caso no hay tal, que es justamente eso lo que le pasa a Bolívar en este gol, ¿no? Que es el 3-3, minutos 55 de partido. Fijémonos, Villamil y Ramiro Vaca. La pelota es con la posesión de este equipo. Importante lo que les decía, ¿no? La filtración de Paredes, encontrando acá entre líneas, en este caso a Pinto. Pinto se la rebota a Morales. Fíjense, conduce Morales porque fíjense cómo estaba esperando Ramiro Vaca para no permitir lo que les acabo de decir, que en este caso Taborga le reciba a su costado. Pero lo que hace muy inteligente acá Morales es acercarse, o sea, conduce para atraer la marca y liberar al compañero a que pueda recibir con espacio, ¿no? Entonces lo encuentra solo ahí y el remate termina siendo este golazo, el 3-3 de partido, en la segunda llegada de Bacadíes en el segundo tiempo, ¿no? Golazo de Taborga, que fue el que empató nuevamente el partido. Ahora, a Bolívar le pasó lo mismo 2 veces, ¿no? Le costó mucho llegar al arco rival, pero justo un par de minutos antes de este gol de Bacadíes había conseguido una jugada de peligro Bolívar. Un par de minutos después llega el 3-3 del partido, el que no da recibe, una de las leyes del fútbol, que termina empatando nuevamente las acciones. Ahora, justamente después de este gol, lo que hace el técnico, nuevamente leyendo el partido, fue sacar a Moura e ingresa a un ex Bolívar, ¿no? El Pitbull Fernández, que entra al partido justamente para tenerlo mucho mejor marcado a Luis Paz. Y a partir de eso, el Pitbull Fernández lo tomó bastante bien a Luis Paz, ¿no? Lo tomó bastante bien, ¿no? Bolívar, a partir de este momento, lo que hizo Bacadíes fue meterse atrás, prácticamente, ¿no? Se metió atrás con 2 líneas de 4, esperó constantemente al rival y bueno, Bolívar se hizo controlador del juego, podríamos decir, o sea, controlador de la pelota, pero le había costado mucho generar acciones hasta el minuto 75-76, en el que tiene 2 jugadas que no terminan en remate, pero que son de cierto peligro, podríamos decir. Primero un buscapié de Lucas Chávez, que encontró línea de fondo cuando recién había ingresado, y otro un
un centro de Savio para Chico da Costa, ¿no? En este lapso del partido ya Bolívar había hecho algunas modificaciones, el ingreso de Chico da Costa en lugar de Carmelo Algarañaz, que la verdad yo les digo, Chico da Costa para mí desde que entró al partido hizo todo bien. Todo bien, personalmente yo no me explico cómo puede no ser titular Chico da Costa, pero bueno, el Beñat San José no lo puso. Bruno Savio por Yomar Rocha y también el Pato Rodríguez en lugar de Luis Paz fueron los cambios que hizo en este lapso del partido Bolívar. También la salida de Villamil, ¿no? Me estaba olvidando, el ingreso de Justiniano en su lugar. Y bueno, a raíz de esto Bolívar encontró alguna que otra acción en la que se podría decir que Savio desequilibró un poco por derecha, pero nunca finalizando bien sus jugadas, ¿no? Como les digo, tuvo esas dos del minuto 75-76 y poco más. Pero antes de esa me olvidaba, en el minuto 71, la jugada de Ronnie Fernández, ¿no? Tremenda jugada, o sea, es el pase filtrado perfecto de Ramiro Vaca. Y ahí lo hace todo bien Chico da Costa, primero ganando bien la posición, dejando en la marca al defensor, con mucha calidad deja en la marca incluso al arquero, queda sin ángulo para definir, entonces le hace el pase atrás a Ronnie Fernández, y Ronnie Fernández, que le venía picando el balón, prefiere no definir de primera, sino hacer el control, y ahí se lo come, me parece, Quiñones, y le termina ahogando el grito de gol a Bolívar en el minuto 71. Tremendo fallo ahí de Ronnie Fernández, que fue la última jugada del partido, ¿no? Inmediatamente después ingresó Lucas Chávez en su lugar. Ahí tuvo el 4-3 Bolívar a su favor. Se lo falló de forma increíble. Y bueno, un poco después, 10 minutos después, un poco más, 13 minutos después, en el minuto 84, llegaría el gol de Pinto. Gol de Pinto. Reitero, estas cosas que tiene el fútbol, ¿no? O sea, porque ya se había metido atrás Bacadíes. Bolívar es el que estaba intentando a toda costa. De hecho, en el minuto 75-76, como les digo, había tenido dos aproximaciones que fueron como aisladas, pero daban la sensación de que Bolívar estaba encontrando un poco más de profundidad. Y llega esa jugada, ¿no? El gol de Bacadíes. Otro golazo, ¿no? Que es este contraataque. Balón largo del arquero, buscándolo directo a Denis Pinto por izquierda. Denis Pinto que temporiza, espera a sus compañeros. Balón atrás para Taborga. La ruptura ahí de Diego Cuadros para distraer, el pase por dentro, y acá lo que les decía, ¿no? Importantísimo, lo que les decía de los dos centrocampistas nuevamente en este gol. Fijémonos, acá, los dos centrocampistas de Bolívar, este es Jairo Quinteros, fíjense, Justiniano y Ramiro Vaca. Acá aparece por este lado Darlison Rodríguez primero solo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo encuentran a Darlison Rodríguez solo, es decir, al costado de los dos centrocampistas, no se bastan para cubrir esta zona central, porque estamos hablando de zonas interiores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, Sagredo tiene que salir de posición para cubrir esa zona central, y lo que va a hacer Darlison Rodríguez es mandar el balón a la espalda de Sagredo para este desmarque de Denis Pinto, ¿no? Justamente a raíz de que los medios no pueden cubrir este espacio, sale de posición el lateral, aprovecha eso Darlison Rodríguez con el pase para Denis Pinto, y Pinto que se manda el golazo, ¿no? Golazo, un remate alto, un poco lenta la reacción ahí de Lampe, pero es un golazo total en el minuto 85. Yo les digo, yo sonrío porque realmente fue un gol impresionante, ¿no? O sea, de estas cosas del fútbol que uno no se puede explicar porque, como les decía al principio, ¿no? Normalmente el equipo que de mayor jerarquía suele ser el más efectivo, pero en este caso fue lo contrario, ¿no? O sea, Bolívar falló la de Ronnie Fernández, tuvo un par de aproximaciones más, y después llega esta que es un golazo, nuevamente un golazo espectacular, como el de Darlison Rodríguez, como el otro golazo de Taborga, y el gol también bien definido por Paredes. Bueno, para poner un 4-3 totalmente impensado por cómo era el desarrollo del partido, ¿no? Sin embargo, me parece un premio, podríamos decir, a lo enfocado que estuvo Bacadíes en el partido, ¿no? O sea, Bacadíes bien enfocado en el partido, en defender el resultado. Como les digo, después de su 3-3 se había metido atrás porque obviamente tenía las de perder en el tú a tú. Y bueno, esperando con paciencia a tener alguna chance, como la tuvo acá, ¿no? Este gol. Ahora, sobre el final del partido, Bolívar tuvo dos claras. Primero un córner en esta jugada muy clara, que se la sacan primero de la línea dos veces y luego termina este último remate al costado del arco. Y después tuvo la jugada polémica del penal que le cobran a Bentaberry y después se retracta, se rectifica el árbitro de su cobro tras revisarlo en el VAR y dice que no hubo penal. Yo les digo sobre esta jugada, a mí a primera vista me pareció penalazo, ¿no? Me pareció una torpeza de Paredes.
Pero después, revisando el ángulo de atrás, creo que es evidente que se bota Bentaberry y que el forcejeo no alcanza a ser suficiente como para ser ilícito, ¿no? O sea, si me preguntan a mí, yo creo que lo puede cobrar, y me llama la atención que desde el VAR lo hayan llamado para rectificar esta acción, porque no es un error claro, me parece. Pero ya revisando sobre todo esta última imagen, la toma desde atrás, yo creo que se nota que ese contacto, ese forcejeo no alcanza, ¿no? Yo creo que Bentaberry se apura en botarse, porque tal vez si se botaba un segundo después, lo alcanzaba a atropellar un poco más en la marca desde atrás el centrocampista Paredes, y tal vez ahí sí podría haber sido un penal más indiscutible, ¿no? Reitero, yo creo que es un penal cobrable, pero si me preguntan a mí, no alcanza para ser penal, ¿no? Y el árbitro termina interpretándolo de esa manera. Fue la última jugada del partido, se reanudó y lo terminó. Un partidazo tremendo, ¿no? O sea, yo creo que para los imparciales fue realmente algo muy lindo de ver. Seguramente no tanto para la gente de Bolívar, una fiesta total para la gente de Bacadíes, en el que creo que, a ver, en primer lugar, se penaliza en Bolívar el hecho de fallar las ocasiones que tuvo, las pocas ocasiones que tuvo, en el que hubo estas decisiones que a mí me parecen bastante llamativas, que yo siempre voy a decirlo porque no quiero ser irrespetuoso con el entrenador de turno, pero en este caso en Bolívar yo creo que no le hizo bien el cambio de sistema, creo que le sobra un hombre atrás. Si va a jugar con carrileros, no tiene sentido poner 4 defensores detrás de carrileros. Le falta un centrocampista más a Bolívar, que es lo que antes tenía, y creo que le hacía bien. Y aparte de esto, creo que algo que me llama la atención es, por ejemplo, que Chico da Costa no sea titular en un equipo titular de Bolívar en el que solamente habían 2 extranjeros, que eran Ronnie Fernández y Bentaberry. En el que el Pato Rodríguez sea suplente, por ejemplo, incluso en el inicio del segundo tiempo, tomando en cuenta que por derecha, por ejemplo, con Yomar Rocha, Bolívar no había encontrado mucho desequilibrio. Yo sé que el Pato juega más por dentro o por izquierda, pero no sé, o sea, había chance de ponerlo al Pato ahí o de cambiarlo a Luis Paz por izquierda, por ejemplo. O por ejemplo, el hecho de que Sabio entre antes que Pato Rodríguez, ¿no? El Pato Rodríguez, a ver, Sabio tiene más calidad, podríamos decir, pero el Pato Rodríguez es más desequilibrante, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos que con el diario del lunes los podemos analizar, podemos debatirlos, pero lo cierto es que hubo claves en el partido que sí las supo leer, por ejemplo, el entrenador de Bacadíes, como por ejemplo el hecho de reforzar su lado derecho, ofensivamente en el inicio, defensivamente sobre el final. Y bueno, aspectos importantes, ¿no? Como lo que les decía de los 2 centrocampistas nada más de Bolívar. Bolívar prácticamente con esto se despide de la lucha por el título, se tendrá que abocar seguramente a su lucha en la Copa de la división profesional, pero lo cierto es que en la liga es una temporada decepcionante de Bolívar, que habrá que ver cómo acaba. Todavía no sabemos cómo va a acabar, pero en la que hoy está tercero, por debajo no solo de The Strongest, sino de Always Ready, que por cierto realmente muy buen papel de Always Ready, reponiéndose sobre todo al mando de Oscar Villegas, con mucho jugador joven y bueno, metiéndose en el segundo puesto de la tabla, ¿no? Bolívar rezagado al tercer puesto, ¿no? Se podría decir, para el presupuesto de este Bolívar, para las exigencias que tiene este plantel, se podría hablar incluso, me parece, de crisis futbolística, porque no solamente estamos hablando de malos resultados con esta larga racha de partidos de visitantes sin ganar, sino también de un equipo que no encuentra su juego, que no hace buenos partidos, Bolívar, ¿no? Y eso realmente me parece que es lo que más preocupa a su gente. Si te gustó el análisis, no olvides suscribirte a Fútbol Entre Líneas y nos reencontramos en el próximo video.